Bueno, ya ustedes tienen lo que es el círculo hermenéutico, que es Dios, como lo presentamos. Voy a ver si lo coloco en por lo menos el círculo como tal, como lo tenemos en la guía. Vamos a ver rapidito, que nos ayuda en la interpretación de la Biblia. Ok, ahí tienen el círculo hermenéutico, Dios, revelación, Biblia, Evangelio, transformación personal, iglesia, contexto, ministerio y misión y la gloria de Dios. El autor nos dice lo importante de en todos estos elementos. Es importante dónde inicia la interpretación de la Biblia y que aquí en este caso debe ser en Dios o por Dios, porque es necesario conocer a el autor de la Biblia y el autor de la Biblia es Dios. Ya conocemos los textos bíblicos como segunda de Timoteo 3:16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O también segunda de Pedro 19 y 21 que dice que la profecía, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos de Dios, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la interpretación correcta de la Biblia va a comenzar con Dios y va a glorificar a Dios solamente. Em, es muy interesante esta parte porque hemos dicho que muchas veces cuando uno abre la Biblia o lee la Biblia, siempre el pensamiento está en nuestra necesidad, en la necesidad que nosotros tenemos. Y por eso algunos dicen que muchas personas estudian la Biblia con un enfoque antropocéntrico, es decir, pensando en la necesidad del hombre como lo principal y que el enfoque del estudio de la Biblia debe ser un enfoque teocéntrico, es decir, que cuando nosotros vamos a leer la Biblia, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, lo primero debe ser qué dice la Biblia acerca de Dios. Antes de pensar en nuestra necesidad, o enfocarnos exclusivamente en nuestra necesidad o en qué es el mensaje para mí, deberíamos pensar, meditar, ver, observar qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y así debe comenzar nuestra interpretación de la Biblia. Nosotros, sabemos también que la Biblia es la revelación escrita de Dios y así reconocemos la palabra de Dios. Y sabemos que hay la revelación general, como Dios se revela,
a través de la creación, a través de sus obras, a través de la historia humana. Y por eso tenemos citas bíblicas como el libro de Romanos capítulo 1 que dice que el hombre no tiene excusa porque todo lo que de Dios no se ve, se puede ver a través de todo lo que Él ha creado. O como también nos lo dice más claramente el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, esa es la revelación general. Y la revelación especial, entonces Dios se revela a través de su Hijo, Dios se revela a través de Cristo, a través de el Espíritu Santo, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo. Y bueno, tenemos la revelación escrita, que es la palabra de Dios. En relación a la Biblia, en la interpretación de la Biblia es importante, siempre en estos estudios bíblicos se recomienda, por ejemplo, usar tres versiones bíblicas. O una de las versiones Reina Valera, ¿verdad? Que, que se conoce como la traducción literal, ¿verdad? La Reina Valera y está la traducción, bueno, la Reina Valera que toma en cuenta el texto y, trata en lo que sea, en lo que sea lo más posible, ¿verdad? Entonces mantener el texto de acuerdo al texto original que está basado en el Textus Receptus. Pero luego surgió otro tipo de traducción, que es la traducción, se conoce como la traducción de equivalencia dinámica, que es la nueva versión internacional, que surgió porque algunos estudiosos entonces piensan que habían manuscritos más antiguos que el Textus Receptus. Entonces, esta es la traducción de los textos alejandrinos. Entonces, y ahí tratan de mantener el mensaje, pero son más flexibles en esa parte de cambiar por lo menos las palabras, no mantener, por ejemplo, la Reina Valera mantiene los hebraísmos como cuando usted lee Romanos 12 que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque así ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, la Reina Valera trata de mantenerlo, en, como decir, lo más que se pueda el texto así como ha sido escrito, pues traducirlo en la forma así como está. La nueva versión internacional entonces no le da la misma importancia en el sentido de conservar el texto, sino conservar el mensaje, pero colocar el texto que sea más entendible o comprensible para las personas. Entonces, creo que la nueva versión internacional, entonces ese texto no lo traduce así como ascuas de fuego montonará sobre su cabeza, sino más bien como harás que arda tu cara de vergüenza.
harás que arda su cara de vergüenza. Entonces, no conserva el mismo texto, ¿verdad? Pero sí el contenido, el mensaje, pero usa otras palabras que sea, de mayor comprensión para el lector. Además, la diferencia este, de, de la traducción que es diferente, o sea, la Reina Valera es traducida del Textus Receptus y la nueva versión internacional, entonces es más del código alejandrino o de los textos alejandrinos. Entonces son versiones antiguas, pero son traducciones sobre versiones diferentes. Entonces, hay algunos versículos que no aparecen en la nueva versión internacional, pero siempre se coloca como alguna referencia, porque ahí puede haber algún texto que aparece en el Textus Receptus, pero no en el código alejandrino, y entonces hay algunas diferencias allí. La otra versión es por ejemplo, la versión moderna o Dios habla hoy o en el caso, la palabra de Dios para todos o la traducción del lenguaje actual que son traducciones que tratan de, de contextualizar o de ser más, acercarse mucho más al contexto, al contexto y a como decir, a la situación actual. Entonces, pero manteniendo el mismo contenido, el mismo mensaje, ¿no? Sin salirse o sin, sin sin cambiar el mensaje. Entonces, cuando se usa en cada una de las exégesis, usted va a ver, cuando se haga el ejercicio de exégesis, que se recomienda usar por lo menos la Reina Valera, la nueva versión internacional y una versión moderna adicional. Y estas cosas nos ayudan mucho en la comprensión que podamos tener de los textos que se van a desarrollar. En relación a eso, en relación a la Biblia. Y claro, en relación a la Biblia hay muchas otras cosas que se tienen que tomar en cuenta, este, como es el trasfondo histórico, cultural, eh, para nosotros poder tener una interpretación correcta de la Biblia. Ah, en la parte del Evangelio, en la parte del Evangelio, por ejemplo, mm, pero voy a detenerme un poquito más en la parte de la, de la Biblia, ¿no? Porque hay preguntas, o como la parte del contexto, en qué testamento se encuentra el pasaje. En la parte de exégesis también va a haber mucha parte de referencia o textos asociados. Si vamos a estudiar un texto de la Biblia, entonces, ¿qué otras referencias o qué otros textos asociados hay sobre ese texto? También es importante ver qué dice el texto en el idioma original. Y ahí entonces hay muchos recursos que nosotros podemos tener para tratar de ver lo que el texto dice en el idioma original, usando una Biblia hebrea o una Biblia griega. ¿Cuál es la interpretación literal del pasaje? Las palabras claves que tiene el texto bíblico.
como ya hemos dicho, el género literario, las figuras literarias que hay en el pasaje. Entonces, todas esas cosas van a ser importantes. También cómo se relaciona el texto con todo el libro, con todo el pasaje, y muchas otras cosas más en relación a eso. De la parte de la Biblia, entonces en la Biblia, el contenido de la Biblia es el Evangelio. Y nosotros entonces ahí tenemos que ver ah, cómo, cómo cómo muestra el texto, o sea, cómo muestra el texto el Evangelio, que es como la historia de la redención o la historia o el plan de salvación de Dios para el ser humano. Como nosotros sabemos lo que significa el Evangelio, que es las buenas nuevas de salvación. Entonces, es importante nosotros ver el Evangelio en el texto. Y el Evangelio, por ejemplo, muestra el conocimiento de Dios, como decir, la revelación de Dios, la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y como nosotros vemos la historia de la redención, que habla de la creación, la caída, la restauración y la glorificación. O como algunos otros han presentado, como el que la Biblia presenta el pecado, el castigo por el pecado, el arrepentimiento de parte del pueblo y la restauración de parte de Dios. Entonces, son cosas que nos muestra el Evangelio. Por ejemplo, uno puede ver ah, la historia de por la creación, la caída, la restauración o la redención y la glorificación, esos cuatro aspectos. Uno puede ver los otros cuatro aspectos que le hemos dicho, como es el pecado, el castigo por el pecado, el arrepentimiento y de parte del pueblo y la restauración de parte de Dios. Son como elementos que forman parte de lo que es el Evangelio. Y también uno puede ver lo que el Evangelio dice, por ejemplo, acerca de cómo muestra ese plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Por eso, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Génesis, entonces va viendo desde el mismo Génesis, bueno, si ve el Evangelio, entonces usted lo ve desde la creación, desde el propósito de Dios, de esa comunión de Dios con el hombre. Usted lo ve en la parte de la caída, pero usted ve cómo Dios restauró, cómo Dios buscó, por ejemplo, a Adán y a Eva, cómo los vistió, quitó le dio un vestido de pieles y todo eso. Y usted ve cómo tuvo ese vestido de pieles, entonces, de dónde lo sacó Dios. Algún animal tuvo que morir para hacer ese vestido de pieles. Entonces, con eso cubrió la vergüenza de Adán y de Eva. Entonces, de repente, entonces uno ve que ese vestido, que lo que ellos trataron de taparse con las hojas de los árboles representa su justicia propia, pero el Dios cubrirle con un vestido, con una ropa de pieles, entonces representa la justicia de Dios. Y así nosotros vamos viendo, por ejemplo, cuando Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, entonces uno ve el evangelio de salvación donde el propósito de Dios no está en una sola familia, en un solo pueblo, sino de todas las naciones. Bueno, y así uno va viendo
el Evangelio en cada libro de la Biblia. Por ejemplo, nosotros sabemos que uno de los libros del Antiguo Testamento donde más se ve esa parte del Evangelio y de esa salvación es el libro del profeta Isaías, que es uno de los libros más mencionados por Jesús y aún hasta por los apóstoles en los evangelios, entonces, y en las cartas. Entonces, es la parte de interpretar la Biblia, ¿verdad? Viendo que en la Biblia se muestra el evangelio o la salvación de Dios en Cristo Jesús. En la parte de la transformación personal, este, uno ve cómo el Evangelio muestra el corazón de Dios, muestra el corazón de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, el plan de salvación de Dios, el propósito de Dios, que es como nos los dice, por ejemplo, el capítulo 3 de Juan, que dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y bueno, uno puede ver cómo la Biblia muestra el corazón de Dios. Muestra el corazón del hombre, pero muestra el corazón del hombre, la maldad, el pecado, cómo el hombre, hasta qué punto llega, la maldad en la vida del hombre, pero muestra también entonces esa obra de Dios en la conversión, donde Dios transforma, donde Dios puede, como lo refleja Ezequiel capítulo 36, donde dice, les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra, les daré un nuevo corazón, pondré en sus corazones mis leyes y todo eso. Y nosotros vemos en toda la Biblia cómo se muestra esa transformación que Dios hace en la vida del ser humano. Muestra, bueno, tendríamos que ver como cuando enseñan a los niños el libro sin palabras, el corazón negro del pecado, el corazón rojo aplicado a la sangre de Cristo, el corazón blanco, cuando es limpiado. Entonces, la Biblia nos muestra esa transformación personal. Y en cada historia que nos presenta la Biblia, nos presenta realmente la conversión, nos presenta cómo el Evangelio y cómo Dios muestra el corazón de Dios perfecto, amoroso, bondadoso, misericordioso, justo, el corazón del hombre malo, perverso, engañoso, pero entonces cómo Dios transforma el corazón del hombre por medio de su Evangelio, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, y entonces nos muestra realmente cómo Dios cambia el corazón o esa transformación personal que Dios hace en la vida de las personas. También nos muestra entonces esa transformación personal, entonces esas personas que son regeneradas, que son transformadas, que son convertidas, que nacen de nuevo, entonces esas son las personas que forman parte de la iglesia del Señor. Son los discípulos que se reúnen, se unen, se congregan, se establecen y se forma la iglesia del Señor. Nosotros sabemos que la iglesia es el conjunto o el grupo de esos hijos de Dios que han sido transformados, que han sido regenerados y que ahora aman, obedecen, viven y sirven al Señor. Pero en este caso de la iglesia, también es importante cómo la iglesia ha interpretado el texto bíblico. O sea, si nosotros vamos a estudiar un texto bíblico, es importante saber cómo la iglesia lo ha interpretado a través del tiempo. No pasar por alto lo que la iglesia ha interpretado. Por eso muchos estudios de la Biblia, muchas exposiciones, o cuando usted va a ver
cuando usted va a ver hasta cualquier tipo de comentario bíblico, o interpretación bíblica, usted va a ver, referencia de cómo fue interpretado ese texto, en la historia de la iglesia, sea en la iglesia primitiva, sea, por los primeros padres de la iglesia, después los discípulos de los discípulos principales. Entonces usted va a ver cómo lo hicieron antes de la reforma, cómo lo hicieron en el tiempo de la reforma. Y entonces es importante, en la interpretación bíblica, es importante saber cómo la iglesia a través del tiempo ha interpretado el texto bíblico o el pasaje bíblico que nosotros estamos estudiando. Este, Eso es importante que nosotros lo hagamos y que no lo pasemos por alto en ese sentido. También, es importante el contexto, ¿verdad? Porque la iglesia, por ejemplo, la iglesia existe, o la iglesia, cuando se habla de la iglesia, se habla tanto de la iglesia universal como el pueblo de Dios en general, cómo, se habla de la iglesia local, la iglesia que existe en un lugar determinado, en un espacio, en una ciudad, en una comunidad, y entonces, se espera que la iglesia entonces, afecte, ¿verdad? Ese contexto, o, esa comunidad, esa ciudad, o todo ese lugar donde la iglesia existe. Entonces, la iglesia, es importante conocer el contexto, es importante conocer las necesidades de la comunidad y todo eso, y cómo la iglesia, a través de su mensaje, de su vida, entonces puede, impactar el contexto. Igual como cuando nosotros interpretamos la Biblia, entonces, tenemos que mirar en el contexto, como decir, eh, cómo era por ejemplo, si estamos estudiando la parte del profeta Isaías, cómo era el pueblo de Judá en ese tiempo, cómo eran, cuáles eran sus necesidades, cómo vivían, cómo era su sistema de vida. Tanto, por ejemplo, en ese tiempo del profeta Isaías, que eran los años 800, 700 y tanto antes de Cristo, pero también entendemos que había otro contexto en el tiempo cuando Moisés estaba en el desierto. Existía otro contexto cuando el pueblo ya estaba en la tierra prometida. Existía otro contexto cuando el pueblo era uno solo bajo la dirección del rey David, no estaba Judá e Israel dividida. Existía otro contexto cuando estaba el pueblo, que había regresado de la cautividad en los tiempos de Esdras, de Nehemías. Entonces, el contexto es importante, en el estudio, y también el contexto, en el que nosotros vivimos, como decía, en la actualidad, y cómo, es necesario, preservar, los principios de Dios, la doctrina cristiana, en medio del mundo, porque recuerden que, la Biblia presenta, la iglesia como columna y baluarte de la verdad, y que tiene que, afirmar, ¿verdad? Los principios de Dios, en cualquier tipo, o sea, en su ciudad, en su comunidad, en el mundo, en la sociedad, en medio del contexto que nosotros vivimos. Por ejemplo, es muy importante
la afirmación de la creación, varón y hembra, los creó en medio del contexto que nosotros estamos viviendo de la diversidad de géneros o lo que la gente quiere hablar, apoyando la homosexualidad, apoyando el lesbianismo, apoyando las perversiones sexuales y la falsa o la degradada identidad. Entonces, es importante esa parte, que la iglesia pueda entender el contexto y la necesidad de afirmar los valores cristianos y los principios bíblicos que van mucho más allá del contexto, que no, la iglesia no va a ser no debe ser transformada por la sociedad, sino que la iglesia estará y que la palabra de Dios está no para acoplarse al contexto, a la sociedad, sino para transformar la sociedad. Como decir, como cuando en Filipenses dice que tenemos que vivir como hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Entonces es importante ver cómo la Biblia presenta el contexto en ese sentido. En el aspecto de el ministerio y la misión, entonces es importante saber que, bueno, hay necesidades, hay desviaciones, ¿verdad? Y hay dificultades y todo eso entonces, todo eso da lugar a los ministerios o el cumplimiento de la misión de la misión de Dios en medio del mundo y todo eso. Entonces, hay preguntas que pueden surgir de eso, como cómo se relaciona el texto con la proclamación del evangelio, cómo se relaciona el texto con la oración por los demás y las necesidades. ¿Cómo se relaciona el texto con servir al Señor? ¿Cómo se relaciona el texto con el ministerio de los líderes de la iglesia? ¿Cómo se relaciona el texto con el ministerio de todos los creyentes? Entonces, si hay un mundo perdido, hay grandes necesidades en el mundo, pero hay una misión que Dios nos ha encomendado que no cambia, que la misión es hacer discípulos a todas las naciones y que la iglesia entonces tiene que cumplir esa misión de enseñar la palabra de Dios, como dice en la Gran Comisión, enseñando todas las cosas que os he mandado y a preparar a las personas para que sean obreros aprobados para toda buena obra y puedan cumplir la misión de Dios que es hacer discípulos a todas las naciones. Y todo eso entonces trae la gloria de Dios. Entonces, el cumplir la misión de Dios trae la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es expresada, por ejemplo, en el libro de Filipenses, cuando dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O como nos presenta la gloria de Dios en Apocalipsis, cuando nos presenta gente de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, entonces adorando a Dios y adorando a Cristo, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y a nuestro Cristo, oh grande y maravillosas son las obras de Dios. Entonces, podemos preguntarnos en esa parte de la glorificación. Hay preguntas como: ¿cómo es Dios glorificado en el mensaje del texto que estamos estudiando? Hay interpretaciones del texto que roban la gloria de Dios. Si Dios es glorificado por medio del texto, ¿cómo ayuda el texto a cumplir el gran mandato de amar a Dios sobre todas las cosas?
a cumplir la gran comisión que es hacer discípulos a todas las naciones. Y muchas otras preguntas que cómo ayuda el texto a glorificar a Dios y todo eso. Entonces, esas son, todo eso son elementos del círculo hermenéutico y son elementos que uno debe tomar en cuenta en la interpretación de la Biblia. Eh, eh, Va a haber un ejercicio de exégesis para precisamente aplicar este círculo hermenéutico y eso nos va a ayudar mucho más a poder entender, crecer y tener este recurso como un instrumento para nuestra interpretación de la palabra de Dios. Ok, eso es lo que le puedo compartir acerca del texto hermenéutico. Si usted tiene algo para complementar o hasta para preguntar, entonces podría hacer, ¿ok? Si tiene algo para complementar o preguntar, podría hacer. Bueno, pastor, la parte de darle la gloria a Dios me recuerda también a lo que vimos en Apologética de las cinco solas, la importancia de que siempre todo lo que dice la Biblia siempre va a ser para glorificación del Señor. Y eso también se aplica, recuerdo que el material decía, se aplica para la adoración en el templo, en los cultos, que muchos terminan cantando canciones que la letra no adora a Dios necesariamente, sino que habla más de los sentimientos de la persona, de cómo el estar en una iglesia, el tener el perdón de Dios lo hace sentir, que no necesariamente es malo, pero no está enfocado a esto que también está en el círculo hermenéutico, de que siempre debemos buscar que Dios sea glorificado. Sí, eso es importante, porque es posible que, este, así como en todas las cosas, por como lo has dicho tú, por ejemplo, en la alabanza, muchas veces le damos más importancia a cómo nos sentimos que realmente darle gloria a Dios. Y eso se ve mucho en las letras de las canciones. Entonces, asimismo, en la interpretación de la Biblia, es lo que hemos dicho, que muchas veces todo está en función a mis necesidades, a cómo yo puedo sentirme y todo eso, aún hasta en la iglesia, porque muchas personas van a la iglesia y van a la iglesia porque en la iglesia de repente se desestresan, en la iglesia ellos sienten que sienten alivio a sus cargas y todo eso. Entonces, hay un enfoque extremadamente exagerado muchas veces en lo que yo siento en mí, ¿verdad? Y poco esa parte de darle gloria a Dios, y no solamente darle gloria a Dios, sino el conocimiento de Dios. Y es la parte, por ejemplo, cuando nosotros damos gloria a Dios, cuando nosotros nos enfocamos en Dios, eso nos va a ayudar eso va a ser lo que va a llenar nuestra vida, lo que va a ayudarnos mucho más a nosotros, no solamente por un momento, sino por toda la vida, por toda la eternidad. Pero cuando nos enfocamos o nos enfocamos principalmente en nuestras necesidades, es posible que en un momento nos sintamos satisfechos, pero mañana vamos a hacer lo mismo, vamos a estar en lo mismo y enfocarse en las necesidades como cuando el Señor le dijo a la samaritana, el que beba de esta agua volverá a tener sed.
Pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, entonces realmente Dios va a hacer esa provisión, esa propiciación, para todas nuestras necesidades, siempre. Es como cuando el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero lo primero es, el Señor es mi pastor, es mirar al Señor, es la gloria de Dios, es el conocimiento del Señor. Sí, Sofía, y ¿algo más también quiere hacer algún aporte? otra cosa con respecto al círculo hermenéutico, o mejor dicho, en la manera de interpretar la Biblia, es que, bueno, me parece útil tener todas estas herramientas a la mano porque son cosas que son fijas y uno siempre que va a interpretar la Biblia se puede guiar por esas cosas, o sobre todo con pasajes difíciles. Por ejemplo, cuando vemos el pasaje de Saúl con la divina y pensamos, ajá, ¿cómo es esto posible? Entonces lo comparamos con texto, con otras partes de la escritura, que nos dicen que efectivamente nadie viene del infierno a hablar o después de muerte puede consultar a los fantasmas ni nada por el estilo. Entonces eso nos ayuda. O por ejemplo, con cuando dice que un ángel no viene para hacer nada, conocemos el carácter de Dios y que le damos la gloria a Dios por quien es, sabemos que Él no va a hacer ese tipo de competencia entre humanos. Que va a bendecir, lo bendice directamente y no los pone a competir quién llegue primero a que sea al agua. Sí, eso es interesante, porque muchas personas, por ejemplo, creen que Samuel vino a través de la divina y porque no analizan el contexto general de la Biblia, porque si la Biblia prohíbe la invocación a los muertos y el Señor, propicia, aprueba y hace esa parte de la invocación a los muertos, una total contradicción al mensaje, general de la Biblia. ¿Alguien más quiere hacer alguna complementación o pregunta? Puede hacerlo. Bueno, pastor, es interesante lo que dice por lo menos el séptimo punto de la hermenéutica y el contexto. Cuando habla de que el contexto de la palabra de Dios es bastante complejo, ¿no? Pero involucra también las relaciones personales y sociales de la vida. Entonces, esa interpretación o esa búsqueda de mis necesidades, porque habla de la condición y de las necesidades personales en el contexto, pues, de la palabra. Una persona que tenga una necesidad física, vamos a ver, una enfermedad, es diferente que aquella persona que está sana y que está buscando otros intereses. Pero es bastante importante la hermenéutica en el cuanto del aspecto del contexto. No sé qué puede, pastor, ampliar un poquito más de esto. Bueno, nosotros vimos el contexto y, es importante dos cosas. Una es, este, el contexto en el sentido de el pueblo en el pueblo a quien es dirigido el texto bíblico. Cómo era el pueblo, cómo vivía el pueblo, cuál era la situación que ellos tenían, cuál era la necesidad, en esa parte, ¿no? Es importante, conocer ese contexto, ¿verdad? En ese sentido. Y también, es importante entender el contexto actual, ¿verdad? El contexto actual en el que nosotros vivimos y cómo la
la interpretación de la Biblia, entonces, primero puede, satisfacer o puede aplicarse a la necesidad actual, que vive la persona en un sentido individual. Este, pero también cómo la Biblia y los principios bíblicos pueden, afirmarse en medio de, el contexto o en medio de la realidad actual que vive, el mundo donde nosotros estamos. Y nosotros sabemos, uno, que la Biblia no está fuera de contexto, o que la Biblia no está obsoleta, o que la Biblia no ha perdido que su mensaje se aplica al hombre del principio del mundo, al hombre del tiempo de Cristo, al hombre de la Reforma, y se aplica al hombre hoy. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, puede traer, satisfacción a cualquier necesidad humana. Porque precisamente cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la Biblia es la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios puede suplir, puede llenar, cualquiera que sea la necesidad. Puede ser propicia a cualquiera que sea la necesidad, del ser humano en el día de hoy. Entonces, esa palabra de Dios tiene aplicación a la vida, a la familia de hoy, a la sociedad de hoy, cuando esa palabra es interpretada de manera correcta, es enseñada de manera correcta, como dice, usando bien la palabra de verdad. Pero en esa parte de la necesidad personal, de la necesidad familiar, o de la necesidad tanto individual como grupal. Entonces, ese es un contexto, el contexto, de cómo viven las personas o cuáles son las necesidades que vive el ser humano. Entonces, no, claro, nosotros estamos pensando en que, y lo hemos afirmado, el conocimiento de Dios, la gloria de Dios, o sea, mirar a Dios es lo que va a satisfacer nuestras propias necesidades. Si nosotros miramos nuestras propias necesidades y dejamos de ver a Dios, entonces nos hundimos, nos ahogamos en nosotros mismos. Entonces, pero la Biblia se aplica a la necesidad del ser humano. Y la Biblia, los principios de Dios prevalecen en medio del contexto, es decir, en medio como decir, de la cultura, de las tradiciones, de la creencia, o de la misma maldad, en que vive el hombre, o como la misma Biblia dice, en medio de la generación maligna y perversa. Entonces la palabra de Dios tiene que afirmarse, y la palabra de Dios va a ser lumbrera en medio, de las tinieblas en que nosotros vivimos o estamos. Claro, esto es importante en el sentido en el contexto, ya viendo el contexto bíblico como tal y viendo el contexto personal o el contexto actual. Y cuando se habla por lo menos del aspecto emocional, usted empezó al principio, pastor, donde decía que realmente hay una manera de ver, vamos a decirle, antropocéntrica, pero que la Biblia se debe evaluar ella misma puede dar la razón de manera teocéntrica. Pero hoy en día tenemos muchos ministerios, mucha gente de verdad
buscando aminorar, vamos a decir así, las necesidades fundamentales o emocionales o básicas de la gente, aunque tiene un pasaje como Mateo 6:33, pues busca primeramente el reino y su justicia, pero la gente anda buscando realmente es suplir sus propias necesidades y en sí, yo creo que lo fundamental, bueno, lo fundamental es en traerle cierta sosiego, cierta paz, darle la palabra como tal, eh, pero también es que ellos puedan ver su condición, y es una condición de arrepentimiento delante de Dios, pues. Y entonces enseñarle bien la palabra y que realmente todos estamos en esa línea, en ese contexto de pecadores, que tenemos que entonces de una u otra manera plasmar bien la palabra, como dice el apóstol Pablo, dar todo ese consejo de Dios. Pero es importante de verdad esto y lo que está diciendo es fundamental, pues, palabra del contexto. Sí, y eso eso se aplica. Porque, por ejemplo, es como si tú vas a interpretar la Biblia, vas a estudiar la Biblia o vas a predicar la Biblia, este, si vas a predicar un libro histórico o una historia de la Biblia, entonces tú, por ejemplo, tú puedes hablar acerca de José, de lo que vivió José, de lo que padeció José, todo eso. Pero si no hay una aplicación al contexto actual, si no hay, si no tiene una aplicación a la necesidad de la persona, entonces simplemente diste una clase de historia y esa no es la predicación bíblica. Entonces nosotros interpretamos la Biblia, miramos el contexto principal, pero miramos el contexto actual, cómo la Biblia se aplica al contexto actual y a la necesidad del ser humano. Como en eso que tú dijiste muy importante, cómo ayudar a que la gente pueda ver su propia necesidad de Dios y eso, y cómo Dios puede suplir esa necesidad espiritual que tiene cada ser humano, espiritual, emocional o en todos los aspectos de su vida. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Hoy salimos temprano porque estoy como emergente. Este, mm, pero esperamos entonces, tenemos este capítulo cumplido y ahora sí nos preparamos entonces para la próxima semana que va a ser la exégesis o el ejercicio de exégesis, que ahí sí va a estar Carla y Ruth, ¿verdad? Ok. ¿Algo quiere decir Joan Manuel? Este, el compañero de hoy, ¿qué sería? Que se retiró. Ajá. A mí me toca la lección 6 con el compañero Omar. Él todavía está asistiendo el Sí, curso. aquí está Omar. Ah, saludos, Omar. Ya le escribo Tienen que entonces. ponerse en Sí, contacto. Para ir Hicimos, armando. se retiró Dirimo por asuntos laborales, pero ya Alfonso ya está organizado con José Silva. A ver, Alfonso, creo que es así. Entonces, Sí, eso es correcto, pastor. Sí, ok. Entonces correcto. los próximos están, hoy no se conectó Patricia y su hijo, que ellos están para estar creo que con Giovanni en la última lección. Entonces nos preparamos para la siguiente semana. ¿Está bien? Amén. Vamos a